En este video vamos a hablar sobre los algoritmos de planificación de procesos. Estos métodos nacieron por la necesidad de poder ordenar los procesos para ganar eficiencia a la hora de tratar con ellos. Es decir, son los encargados de ordenar y dirigir los procesos para asegurar que ninguno de ellos monopolice el uso del CPU. Conceptos básicos. Tiempo de espera. El tiempo que un proceso permanece en espera en la cola de ejecución. Tiempo de retorno. Es el tiempo que va desde que se lanza un proceso hasta que finaliza. Tiempo de respuesta. Por último, este se define al tiempo que es un proceso bloqueado tarda en entrar en ejecución. Uso de CPU. Porcentaje de tiempo que la CPU está ocupada. Productividad. Número de procesos realizados en una unidad de tiempo. Tenemos dos tipos de algoritmos que son apropiativo y no apropiativo. Apropiativo, también conocido como expropiativo. Este tipo de algoritmo nos permite la expulsión de procesos para ejecutar un nuevo proceso poniendo en cola al anterior. No apropiativo. Este tipo no nos permite la expulsión, por lo que un proceso nuevo no entrará hasta que termine el anterior. Tenemos FIFO. Este algoritmo funciona de forma que en el proceso que llega se ejecuta y una vez terminado ese primer proceso se ejecuta el siguiente. En este caso tenemos aquí un ejemplo con tres procesos, tres diferentes tiempos de llegada y cada uno tiene diferente tiempo de uso del CPU. Y como nos decía, primero llega el proceso 1 que tiene 24 de tiempo de uso. Entonces, hasta que este proceso no termina, no se puede ejecutar el proceso 2, así haya llegado en tiempo 2. Entonces termina el primero, luego el proceso 2 entra, termina el proceso 2, entra el proceso 3, termina el proceso 3 y ahí finalizaría el algoritmo. Tenemos LIFO. Este algoritmo funciona de forma que el último proceso que llega se ejecuta primero y una vez terminado y de forma consecutiva se ejecutan los últimos procesos que llegaron. Es decir, es un sistema LIFO. El proceso más reciente en entrar a la cola de espera será el primero en ser atendido y ejecutado. En este caso, el sistema LIFO funciona al revés que el sistema FIFO. Como podemos ver, el proceso 3 llega en tiempo cero. No, perdón. Tenemos tres procesos y diferentes tiempos de llegada, pero el último que llegó fue el proceso 3. Así que ocupa 3 de tiempo de uso del CPU. Igual lo mismo con el proceso 2, con el proceso 3. Esto es más o menos el FIFO, pero invertido. SJF, este algoritmo siempre prioriza los procesos más cortos primero independientemente de su llegada y en caso de que los procesos sean iguales, utilizará el método FIFO. Este sistema tiene el riesgo de poner siempre al final de la cola los procesos más largos, por lo que nunca se ejecutarán. Esto se conoce como inanición. En este caso tenemos cuatro procesos. El primer proceso que llega en tiempo cero necesita usar 7 en tiempo 7 el uso del CPU, así que lo ocupa, pero mientras tanto llega el proceso 3 que llega en tiempo 4 que llega después que el proceso 2, pero este utiliza menos uso de CPU que el proceso 2. Como podemos ver, solo ocupa uno, entonces ese es el que primero se ejecuta. Luego, como dice en la descripción, en el concepto, si es que dos procesos tienen el mismo tamaño, se utiliza el método FIFO. Entonces, en este caso, el 2 y el 4 tienen 4 de tiempo de uso de CPU, así que el que llegó primero fue el proceso 2, se ejecuta ese, termina. Luego el proceso 4 se ejecuta, se termina y ahí terminaría el algoritmo. SRTF. Este será capaz de expulsar un proceso largo en ejecución para ejecutar otros más cortos. El problema que puede surgir es que un proceso largo puede llegar a expulsarse muchas veces y nunca terminar debido a la ejecución de otros más cortos. En este caso es parecido al anterior, solo que en este de aquí apenas llegue el proceso, se va a ejecutar. Entonces, como podemos ver, el proceso 1 utiliza 7 de tiempo de uso, pero justo en el tiempo 2 llega el proceso 2 que es menor que el tiempo de uso del primero. Así que este es el que empieza a ejecutarse. Luego en el tiempo 4 llega el proceso 3 que es aún menor que el proceso 2 y que el proceso 1, así que este se ejecuta. Luego sigue con el proceso 2 que era más corto que el proceso 1, y en ese momento llega el proceso 4 que es aún más corto que el proceso 1, así que se ejecuta ese.
Y finalmente, ya al final, se ejecuta el proceso más largo, que era el proceso 1. Tenemos Robin Robin, asigna a cada proceso un tiempo equitativo, tratando a todos los procesos por igual y con la misma prioridad, volviendo siempre al primer proceso una vez terminado con el último. Para controlar este método, a cada proceso se le asigna un intervalo de tiempo llamado quantum. El proceso es menor que el quantum al terminar antes se planifica un nuevo proceso. El proceso es mayor que el quantum. Al terminar el quantum, se expulsa el proceso dado, dando paso al siguiente proceso en la lista. Al terminar la iteración, se volverá para terminar el primer proceso expulsado. Bueno, en este caso, el quantum de nuestro ejemplo es 4. Entonces, como podemos ver, llega el proceso 1, el cual usa 10 de CPU, pero como nuestro quantum es 4, el límite máximo de CPU que va a usar es 4, entonces solo usa 4. Luego llega el proceso 2, le da 4 más, el proceso 3, y en este caso el proceso 3 solo necesita 3 de tiempo de uso, por ende no se cumple todo el quantum, entonces finaliza el proceso y vuelve al primer proceso que llegó. El proceso 1 que todavía no se termina, entonces le da otra vez 4 de uso de CPU, y llega el proceso 2 que solo le restaban 2 de uso de CPU, así que lo termina y vuelve a ejecutar el primero, que solo le restaban 2 más de uso de CPU, y termina. En este caso el quantum de 4 y tanto round robin nos ayuda a que los recursos se repartan equitativamente entre todos los procesos. En este caso, estos son unos ejemplos de en qué nos puede servir. Por ejemplo, el FIFO en una impresora, eh, el, el Shorted Job Field en este caso en una pila de stack, que es la segunda foto. El FIFO nos puede servir, por ejemplo, en procesos que se requiera que industrialmente para que los componentes funcionen a la mayor velocidad posible. Y el round robin, por ejemplo, se ocupa en navegadores web para gestionar todas las páginas y pestañas que se abren. A continuación les voy a hablar sobre la comunicación entre procesos. Permite que diferentes programas y procesos en un sistema se comuniquen e intercambien datos entre sí. IPC. Evita el uso de archivos basados en disco y la sobrecarga de entrada y salida, asociada para pasar datos. Eficiente de los recursos y la cooperación de los componentes. Características. Los procesos de un sistema pueden ser independientes o cooperativos. Los procesos cooperativos pueden afectar o ser afectados por otros procesos, sobre todo si comparten datos. Razones para crear un entorno que permita la cooperación entre procesos. Aceleración de cálculos, modularidad, compartir información, conveniencia. Existen de dos modelos IPC. Memoria compartida, utilizada en los sistemas operativos y programación concurrente que permite a varios procesos acceder a la misma región de memoria física, lo que permite compartir datos de manera eficiente y sincronizada. Sistema de mensajes, mecanismo diseñado para permitir la comunicación entre procesos o componentes dentro del sistema operativo mismo. Gracias.